pues seguimos hablando del credo de Nicea. Estamos, como dijimos, íbamos a comenzar hoy. La semana pasada vimos, creo, una iglesia vimos lo que es la iglesia, vimos que es una. Y vamos a hablar que la iglesia es santa. La iglesia es santa. Dice el catecismo de la iglesia que vale la pena recordar primeramente qué cosa es la palabra, qué es la palabra santa, qué quiere decir la palabra santa. En el Antiguo Testamento, por supuesto, el santo por excelencia, ¿quién era? Dios. Ese es el santo por excelencia. Lo cantan los ángeles en la visión del profeta Isaías cuando se gritan unos a otros: santo, santo, santo. Pero también el libro del Levítico tiene la frase para mí más hermosa de toda la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. La frase más hermosa del Antiguo Testamento para mí en el Levítico es la frase que dice: sean santos porque yo tu Dios soy un Dios santo. Para mí esa es la frase más hermosa de todo el Antiguo Testamento. Se la repito: sean santos porque yo tu Dios soy un Dios santo. El Señor desde el comienzo de la historia de la salvación nos manda a los que siguen a Dios ser como santos. No solo ya la iglesia, desde el Antiguo Testamento. Hay veces que a mí me da mucha pena cuando me escriben gente protestante al website de WTN y me preguntan: ustedes en la iglesia están llenos de santos, ¿de dónde ustedes sacan que la gente son santas? Digo, lo sacamos del Antiguo Testamento, de la orden que da el Señor en el Levítico: sean santos porque yo tu Dios soy un Dios santo. Y así tiene que ser, porque usualmente las personas desde la antigüedad que siguen a un Dios se configuran con el Dios. En la antigua Roma, los que adoraban a Baco, que era el dios del vino, ¿cómo eran? Borrachos. Se adoraban al dios del vino, sí, eran borrachos. Las fiestas de Baco eran fiestas de borrachera. Los que adoraban a la diosa Venus, que era la diosa de la lujuria, ¿cómo eran? Lujuriosos. Los que adoraban a Astarté, la diosa pagana de la sexualidad, eran gente lujuriosa, eran gente sexual. O sea que cada cual se configura al Dios que sigue. Nuestro Dios es un Dios 3 veces santo. Por eso el que siga al Dios de nosotros tiene que configurarse a nuestro Dios y tiene que ser santo. Por eso el que no es santo no está en la sintonía, en la configuración de lo que es el Dios al cual nosotros seguimos. Por eso también dice el Catecismo de la Iglesia, de otro lado, la santidad también se dice análogamente de todo objeto que está separado para el culto divino. Dice que también la santidad es propia del hombre, pero dice la Iglesia que también la santidad es propia de todo aquello que está separado para el culto divino. ¿Por qué lo que está separado para el culto divino es santo? ¿Por qué lo santifica? La presencia del Dios a quien se sirve. El arca de la alianza. ¿Qué era el arca de la alianza? Un cajón de madera revestido de oro. Ahora, ¿por qué no se podía tocar? Era tan reverenciado porque era un cajón de madera. No, porque era reverenciado porque Dios hablaba en la tapa del arca, en el propiciatorio. O sea, que los cultos, las cosas sagradas son santos no por el objeto, sino porque Dios lo santifica, como el cáliz que se usa en la misa, que está en contacto con la sangre de Cristo, como el altar que se unge con el crisma. Todas esas cosas hacen verdaderamente santo un objeto también. Dios, como dice el Catecismo de la Iglesia, es proclamado santo desde el comienzo de la Escritura hasta el Apocalipsis, donde también los ángeles cantan la gloria y la santidad de Dios. Dice también la Iglesia que hay una dimensión más interior de la santidad, en donde dice: el santo es aquel que no solamente está consagrado a Dios, sino que está unido a Dios por una conducta de vida y por una lucha contra el mal. O sea que hay dos formas de ser santo. Esa iglesia no es santo cuando tú estás consagrado a Dios. Pero también dice, hay una forma más perfecta de ser santo, que es cuando tú estás unido a Dios por una forma de vida que te asemeja a Él en pureza y en lucha contra el mal. Y siempre que la persona es impureza, por supuesto que así todo el mundo piensa relativo con la sexualidad, y por supuesto que también eso es parte de la pureza, pero la pureza no solamente es todo lo relacionado con la sexualidad. Pureza es todo aquello, la conducta que tú llevas que te hace digno del Dios al que tú sirves. Hay pureza en la forma de hablar, hay pureza en la forma de vestirse, hay pureza en la forma de relacionarte con los demás. Si eres una persona grosera, si eres una persona insultante, si eres una persona chismosa, tú no eres puro, porque tu conducta no es pura. O sea que esa iglesia que hay una doble dimensión
de la santidad interna y externa. Dice la iglesia que basándonos en esto y en la doctrina de San Pablo, la doctrina paulina, por eso decimos que también la iglesia es santa. En Efesios 5, del 25 al 27, Efesios 5, del 25 al 27, dice San Pablo: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Dice San Pablo en Efesios 5, 25-27, que dice que ¿quién santifica a la iglesia? El mismo Cristo santifica la iglesia. Primero que nada, lo vimos la semana pasada. ¿Por qué Cristo santifica a la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si Cristo es santo, Cristo es la cabeza, es santo, el cuerpo también tiene que ser santo. ¿De qué se vale? Vamos a verlo después. ¿De qué se vale el Señor para santificar la iglesia? Dice que primero que nada se vale por el bautismo, por el baño del agua. Esa es la primera fase de santificación del creyente. Primero por el bautismo, después por la virtud de la palabra. O sea que el Señor santifica a su iglesia por el bautismo y por el depósito de la fe, de la palabra de Dios que permanece en la iglesia. Y dice, y San Pablo por el Apocalipsis también lo va a decir más tarde San Juan, que él prepara a la iglesia mediante el agua del bautismo y la palabra para presentarla a sí mismo sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Cuando se habla de sin mancha ni arruga, se refiere a lo que dice también el Apocalipsis del vestido de novio, porque dice que la iglesia también es la novia de Cristo. Y San Juan ve en el Apocalipsis la iglesia bajar del cielo vestida como ¿qué? Como una novia. Y todo el mundo espera que el vestido de una novia sea un vestido sin mancha y sin arruga. Yo creo que es una tragedia para una novia que se vaya a casar y le caiga un bote de tinta negra en el vestido antes de entrar a la iglesia. Yo imagino que para las que están las novias, lucecitas, ¿se te pasa eso? Si te cae tinta o te cae un cubo de pintura roja a la entrada de la iglesia, yo creo que tragedia más grande que esa no puede ser para una novia, porque todo el mundo se espera que el vestido de novia sea resplandeciente. Y nadie coge un vestido de novia y lo saca de un closet estrujado y se lo pone y se va para la iglesia. Eso es impensable. Bueno, dice que el vestido de novia de la iglesia es las acciones de los miembros de ella. Dice el Apocalipsis. O sea que acá es que tú cometes un pecado, ¿qué es lo que tú haces? Arrugas y manchas el vestido de novia de la iglesia. Dice primera de Pedro, la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar la alabanza de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dice San Pedro, también en la primera de Pedro 2.9, que la iglesia es nación santa. Igual que Israel fue una nación santa, escogida por Dios, la nación del nuevo pacto, la iglesia es una nación santa, un pueblo adquirido. Dice San Pedro, que debe saber muy bien lo que dice. Esta iglesia, dice la iglesia del catecismo, está santificada por él, con él, y ella también ha sido hecha santificadora. Dice el catecismo de la iglesia que la iglesia no solo ha sido santificada, sino que la iglesia, al ser santificada, ella también es santificadora. La iglesia tiene la misión de santificar. La iglesia ha sido santificada por Dios y la iglesia tiene la misión de santificar. Por eso decimos que la iglesia es santa. Muchas veces muchas personas piensan que la iglesia es santa porque la gente que va a la iglesia es santa. La iglesia no es santa porque la gente que va a la iglesia es santa. La iglesia es santa porque Dios es santo. Hay muchas veces que la gente piensa y llega y mira y dice, ay, aquí en la Biblia sinvergüenza, este lugar no es santo. La suma de la santidad de la gente no hace la santidad de la iglesia. La iglesia no es santa porque nosotros somos santos. La iglesia es santa porque Dios es santo y punto. No, la santidad de la iglesia no depende de sus miembros. La santidad de la iglesia viene de Dios. Por eso también una de las misiones de la iglesia, ¿cuál es una de las misiones de la iglesia? Santificar. Por eso decimos que la iglesia es santa, porque no solo la iglesia es santa, sino que la iglesia tiene la misión de la santificación. La palabra, y muchas veces
la palabra santo pues ha sido mal interpretada. Yo siempre he dicho que la iconografía, cuando digo iconografía, las imágenes, los iconos en la iglesia, han hecho bien porque nos enseñan las cosas que no vemos, pero también ha hecho mal porque muchas veces nos dan una idea diferente de las cosas que son, de la pasión de Cristo, de la Virgen María, y muchas veces nos da una idea falsa de los santos, porque todo el mundo piensa, a veces uno ve los santos mirando para arriba una nube, y uno piensa, yo soy incapaz de llegar a ese estado. Pero siempre le he dicho a ustedes, que yo estoy seguro que si ustedes conocieran al Padre Pío personalmente, lo más seguro es que lo hubieran odiado. Y si ustedes conocen a Mar Charbel, lo más seguro es que hubieran hablado horrores de Mar Charbel. ¿Por qué? Porque son hombres como todo el mundo. El Padre Pío tenía un mal genio impresionante. Impresionante, tenía que lidiar con ese. San Jerónimo tenía un mal genio horrible. Y por eso si ustedes ven a San Jerónimo siempre lo pintan con una piedra en la mano. No por lo que ustedes se imaginan. Porque la piedra, y el Papa cuando lo canonizó miró para el cuadro de San Jerónimo y dijo, te canonizo por la piedra. Porque él tenía una piedra y cuando él trataba mal a la gente, y él se daba cuenta que había tratado mal a la gente, se daba con la piedra en el pecho. Porque él se daba. Ese es el santo. El santo es el que se da cuenta que se equivocó y pide perdón a Dios y rectifica. Ese es el santo. No es santo que piensa, no, yo los traté mal porque ellos son insoportables. Y siempre está buscando excusas para sus propios errores. El santo es aquel que a pesar que sabe que tiene un defecto, trata de superarlo. Y cuando santa más grande que Santa Teresa no la hubo. Y en la época de Santa Teresa hubieron muchísima gente que no soportaban a Santa Teresa. O de Ávila, porque no la entendían, porque de la misma Santa Teresita de Jesús, que oyó que una de las hermanas, cuando ella estaba muriendo, oyó que una hermana decía, la verdad que cuando se muera la hermana Teresa, no sé qué va a decir la priora de ella, porque nunca le había hecho nada que valga la pena. Santa Teresita de Jesús. A muchas personas que la rodearon no vieron en ella nada extraordinario, nada extraordinario. Porque nosotros pensamos que los santos son personas que anduvieron siempre en una nube mirando para el cielo, y los santos fueron hombres como tú y como yo, que sencillamente se distinguieron por una virtud. Y, por ejemplo, ¿cuál es la gran virtud que distinguió al Padre Pío? La obediencia. Podía haber confesado toda su vida, si llega a ser arrogante, nunca en la vida hubiera sido santo. La virtud que santificó al Padre Pío fue la obediencia. Siempre fue un hombre extremadamente obediente. La iglesia dijo, cállate, y se cayó 10 años, sabiendo que él no había hecho absolutamente nada. Ahora si el Padre Pío se va por una esquina y forma una iglesia aparte, nunca en la vida hubiera sido, o sea, que los santos, porque una vez eso, nosotros conocíamos una señora peruana que verdaderamente era una santa, pero esta persona que convivió con ella 1 o 2 semanas me decía, pero que ella tiene cada cosa. Y yo digo, porque tú tienes un falso concepto de la santidad. Una persona mayor tiene, aunque sea muy santa, tiene 40 cosas como todas las viejitas. O sea, una persona santa no es una persona perfecta. Una persona santa es la persona que reconoce sus limitaciones y trata de luchar con ellos para superarlo, con la gracia de Dios. Por eso Sansire viene de la palabra griega que quiere decir cortar. Sansire quiere decir cortar como con una tijera. Y por eso santo es aquel que empieza a cortar todo aquello que lo pueda apartar de Dios. Santo es cuando tú te das cuenta que tienes cosas en tu vida que te apartan de Dios y las empiezas a cortar. Ahora, para darte cuenta que en tu vida tienes cosas que tienes que cortar, primero tienes que darte cuenta que tú tienes defectos. Si tú eres una persona que siempre estás buscando justificarte, echándole la culpa a los demás de tus propios defectos, nunca en la vida tú vas a ser santo. Hay personas que tienen especialidad en encontrar la justificación en los demás. Yo hice esto porque fulana me dijo esto, yo hice esto porque fulano me saca de casilla, yo digo esto porque... No, yo creo que el primer camino de la santidad es enfrentarte contigo mismo y ver quién tú eres. Y a la vez que te descubres quién tú eres, empezar a trabajar con lo que tienes. ¿Cómo se llama descubrirse quién es uno y empezar a trabajar con lo que tiene? ¿Cómo se llama eso? Conversión. El principio de la conversión es decir, yo soy así. Punto. Yo soy así, tengo mal genio, digo lo que en el momento lo que no debo decir. Es decir, ahora que sé cómo soy, ahora tengo que ver cómo yo trabajo esto que estoy haciendo. Ese es el principio de la santidad. Eso fue lo que todos los santos trabajaron en su vida. Y eso es en la santidad
personal. Pero la santidad de la iglesia no proviene de nuestra santidad. La iglesia es santa porque Dios es tremendamente santo y la santidad de Dios está por encima de las limitaciones de la iglesia. Muchas veces, y eso es lo que pasa, que creo que muchas veces no se explica. Hay veces que yo antes miraba las estatuas de los santos, de los íconos de los santos, y decía, por ejemplo, yo veía a Santa Teresa, que fue una monja carmelita que andaba en alpargatas y con unos vestidos bien toscos, y las veía después con unas capas brillantes, llenas de, sobre todo la imagen de Santa Teresa en mi pueblo, sacan en procesión llena de bordado dorado y de piedras que brillan. Veía las imágenes de los santos, decía, siempre todos los santos son jóvenes, casi no hay santos. Pero entonces me di cuenta por qué las imágenes de los santos son así, lo que muchas veces uno no piensa. Las imágenes de los santos son así porque las imágenes de los santos no muestran al santo cuando estaba vivo, muestran al santo glorificado en el cielo. Y Santa Teresa, si se vistió de sayal, de traje burdo y de alpargata, ¿cómo debe estar en el cielo? Vestida de gloria, vestida de gloria. Por eso que las imágenes, los íconos, no muestran a los santos radiantes, porque no muestran a San Francisco pobre en así, muestran a San Francisco como glorificado en el cielo. ¿Y por qué lo muestran jóvenes? Casi siempre me puse a pensar, muy sencillo, los místicos que han tenido visiones dicen que en el cielo nadie luce mayor de 33 años. No, y tiene, no es un chiste, todos los místicos, no es un chiste, todos los místicos dicen eso. Y tiene un tremendo sentido porque nadie va a lucir mayor que Cristo. Nadie puede lucir mayor que Cristo. Cristo es la cabeza de la creación. Y si Cristo murió a los 33 años, nadie puede lucir mayor que Jesús. Por eso dicen los místicos que han ido al cielo, que en el cielo no hay vejez. Eso es una de las condiciones del pecado. Como no hay enfermedad, porque esa es una de las condiciones del pecado, como no hay tristeza, ni odio, ni problema, porque esa es una de las condiciones del pecado. Liberado del pecado te libera de las condiciones del pecado. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces ni se habla, ni uno piensa mucho en el cielo. No pensamos ni hablamos mucho del cielo. Nos hemos vuelto demasiado modernos, pero por eso como uno no se nos explican que las imágenes son para leer, que nos dicen, nos dan un mensaje, muchas veces nosotros pues hemos entendido las imágenes como una falsa santidad y uno dice, me cuesta mucho trabajo llegar. Yo estaba leyendo el otro día la historia de, no recuerdo cómo se llama, esta santa moderna italiana que murió hace 10 o 15 años, que ella le hicieron santa porque ella tenía una enfermedad terminal y salió en estado, el médico le dijo, para que tú vivas tienes que abortar. Y ella dijo, no, yo prefiero morir y que mi hija viva. Y ella murió y el esposo y los hijos y la niña estuvieron en la canonización. Y el esposo decía, yo nunca me di cuenta que vivía con una santa. Y es porque verdaderamente los santos no se destacan extremadamente, son personas de una vida normal, pero ¿qué hace santa esta mujer? Aparte que fue una mujer muy piadosa, una mujer de una vida de oración, una mujer de vida muy, ¿qué lo hace santa de ella? Que ella prefirió la vida de su hijo que la vida de ella. ¿Cuántas personas dicen, no, mejor que maten al muchacho de dar, hijos puedo tener más adelante o en cualquier momento? O sea, eso santifica, eso habla, esa escogencia de esa mujer habla de lo que había dentro de ella. Pero sin embargo, para el hombre era una mujer buena, pero no una mujer santa. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces un falso concepto de lo que es la santidad. Pero la iglesia es santa porque Dios es santa, y la iglesia que es santa tiene la función, entre las funciones de la iglesia, ¿cuál es una de las funciones? La santificación. La santificación. ¿Cómo la iglesia santifica a los creyentes? Y eso hablaremos en otra oportunidad más extensamente, por medio de los sacramentos. Los sacramentos son la fuente de santificación de la iglesia. No hay otra fuente de santificación tan grande en la iglesia como no sean los sacramentos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me hace a mí santo? Lo que me hace a mí santo es la gracia. La gracia, lo dice la palabra, gracia santificante. Quiere decir, el don de Dios que me santifica. La gracia que es, no se sabe qué es la gracia, pero los teólogos dicen que es un don de Dios, la amistad de Dios sobre el hombre, esa amistad de Dios sobre el hombre, que es la gracia santificante, es lo que santifica al hombre. La oración es fuente de gracia, de santificación, la lectura de la palabra de Dios es fuente de gracia, de santificación, pero no hay nada más grande en la iglesia que sea fuente de santificación que los sacramentos. Por eso los sacramentos son 7.
el número 7 habla no solo de la perfección de Dios, el número 7 en la Biblia también habla del pacto que Dios hace con los hombres. Y los sacramentos son las consecuencias del pacto de Dios con los hombres. El primero de todos los sacramentos, que es la fuente de toda santificación, lo dice San Pablo en la carta a los Efesios que vimos, es el bautismo. Y que dice que para santificarla, purificándola mediante el baño del agua. Y por eso el signo del bautismo es el agua, porque el agua lava, el agua limpia, el agua, por eso el bautismo nos limpia del pecado original. El agua en los países de desierto, que es en el entorno que vive Israel, es fuente de vida. El que tiene agua tiene garantizada la vida. Yo nunca me di tanto cuenta de lo importante que es el agua, porque para nosotros el agua no tiene. Una vez yo estaba en Israel, tenía una botella en el río Jordán, un poco de agua así, y iba a vaciar la botella para coger agua del río Jordán. ¿Y qué hice yo como buen mayamense? Y Rebeca, la guía judía, me ha pegado un grito que yo pensé que estaba poniendo una bomba o algo. Pero digo, ¿cómo tú botas el agua? Así. Digo, ¿qué voy a hacer con el agua? Dice, échase a esa mata. Y después me di cuenta porque la única fuente de agua que tiene Israel es el lago de Galilea. No tiene más agua. Y por eso que mucha gente no entiende la guerra de los judíos por las alturas de Golán. Cuando ustedes van a Israel, los que han ido a Israel conmigo, y ven las alturas de Golán, que son las montañas que están del lado allá del lago. Este viaje no lo pudimos ver casi, porque había una nube de polvo tremenda que no se veía, pero son unas montañas que están del lado acá del lago de Galilea, pero cuando tú ves la guerra de Israel por esa, tú dices, bueno, pues esas montañas de piedra no tienen ninguna, ¿por qué tanta guerra por las alturas de Golán que le quitaron a Siria? Pero cuando llegan ahí te explican que los sirios de las alturas de Golán bombardeaban las bombas, las turbinas de agua con que se mandaba el agua del lago de Galilea a todo Israel. Y cuando los sirios rompían las turbinas, Israel se quedaba sin agua. Y si se las rompían definitivamente, una semana sin agua, Israel deja de existir. Por eso que decidieron tomar las alturas de Golán y echar a los sirios de las alturas de Golán, porque como estaban arriba del lago, ellos de ahí bombardeaban las turbinas. Eso ahí no me da la importancia que es para los pueblos del desierto la posesión del agua. El agua es sinónimo de vida. Ellos dijeron, si los sirios destruyen las turbinas definitivamente, Israel no dura 4 días. Se acaba porque no tiene, con todo el poderío nuclear, lo acaba, ¿qué cosa? La falta de agua. Por eso el agua es signo del bautismo también, porque el bautismo es el símbolo de vida. Es símbolo de vida, pero eso es el signo del sacramento del bautismo, es el agua. Es la primera acción, el bautismo es la primera fuente de todas las gracias, porque hace que el cristiano se injerte en la vida de la Santísima Trinidad a través del bautismo. Cuando una persona nace, no es que nazca con mancha de pecado, porque un niño que acaba de nacer no ha tenido tiempo de pecar. Pero como hemos hablado, con el pecado de los primeros padres, Dios se apartó del hombre. Los primeros padres, con el pecado que cometieron, perdieron la gracia. Y a partir de ahí, todos los hijos de los hombres que nacieron, ¿cómo nacieron? Sin la gracia. Y en el mundo espiritual nada más que hay dos campos. O estás en gracia, o estás en desgracia. Y de ahí viene la palabra desgracia. Por eso es tan terrible la palabra desgracia. La palabra desgracia quiere decir que tú no tienes gracia. O sea que hay nada más que en el campo espiritual hay 2 campos. No hay nadie que está en medio gracia. Es como alguien decir que está media preñada. Eso no existe. O está o no está. Así es, para que entiendan, así es el mundo espiritual. O estás en gracia o estás en pecado. Tú no estás medio en gracia. Los hombres, al perder la amistad de Dios por el pecado primero, Dios apartó del hombre, todos los descendientes del hombre nacieron fuera de la gracia. Por lo tanto, ¿nacieron dónde? En pecado. Ese es el pecado original. Que los hombres nacieron totalmente fuera de la amistad de Dios. Cuando Dios lo miraba, no reconocía criatura suya ahí. Por medio del bautismo, como Jesús mandó por ese bautismo tan importante, en el bautismo Dios de nuevo adopta al niño que es bautizado. Por eso es que es el segundo nacimiento, el bautismo. Porque en primera lo dijo Cristo a Nicodemo, tú naces de la carne, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Por eso es que naces del agua y del espíritu. Cuando tú naces de la carne, tu madre te da luz, te da la vida física, pero cuando naces del agua del bautismo, por el poder del Espíritu Santo, tú naces por segunda vez. ¿Cómo qué? Como hijo de Dios.
Por eso ustedes tuvieron 2 nacimientos. Uno no puede estar en esa, pudiéramos decir, no sé qué palabra usar, no sé qué palabra usar, no sé si decir banalidad protestante que a veces ha colado en los medios de la renovación, de decir, yo me nací de nuevo en un retiro de fulanito. Nadie nace de nuevo en ningún retiro. Ningún retiro tiene poder para hacerte nacer a ti como hijo de Dios. Tú naces como hijo de Dios por las aguas del bautismo. Punto. El día que ustedes fueron bautizados, ustedes nacieron como hijos de Dios. Por ser hijo de Dios, vino a morar en ustedes lo que Adán y Eva habían perdido. ¿Qué habían perdido Adán y Eva? La gracia. El día de tu bautismo vino a morar en ti la gracia. Y tú fuiste metido de lleno dentro de la vida trinitaria, dentro de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el bautismo es una de las primeras fuentes de santidad, es la gran fuente de santificación, porque sin el bautismo nadie puede ser santo, porque sin la gracia nadie puede ser santo. Todo, la confirmación es fuente de gracia. La confesión, no puede haber más fuente de gracia. Yo diría que si hubiera un tercer nacimiento, si pudiera haber un tercer nacimiento espiritual, fuera la confesión. Porque cuando tú vas en pecado, tú estás muerto a la gracia. Porque cuando tú pecas, la gracia también se va de ti. Cuando tú pecas, estás muerto a la gracia. Por eso, cuando tú confiesas, vuelves a estar de nuevo en la gracia. La confesión es fuente de gracia. Y por eso el Santo Padre ha insistido tanto de Juan Pablo II que el católico tiene que acudir a la confesión. Y vemos que cada vez las colas de las comuniones son más largas y de las confesiones son más cortas. Y la gente ve siempre la confesión con terror. Y yo digo, la gente que ve con terror la confesión es que no sabe qué cosa es la confesión. Porque el que tiene un cáncer y le dicen, te voy a dar una quimioterapia y te vas a sanar, ¿cómo que vería la quimioterapia? Como una cosa que quisiera que te la dieran ya, no quisieras esperar de aquí un mes, como hacen en los hospitales. Bueno, la confesión, tú estás muerto y en la confesión te van a restaurar a la vida con Dios. ¿Cómo le vamos a tener miedo a la confesión? Además, como decía alguien, la confesión es el único tribunal que siempre absuelve. En la confesión nunca sales condenado, en la confesión siempre sales absuelto. Entonces, definitivamente, el miedo a la confesión tiene que venir de alguien que no quiere que la gente se confiese. Y ese alguien, ustedes saben quién es el que está rondando los confesionarios para que la gente no se confiese. Ustedes saben quién es porque él no quiere que la gente se reconcilie con Jesús. La confesión es fuente de gracia. La Eucaristía, más fuente de gracia que la Eucaristía, después del bautismo, no creo que existe. Porque en la Eucaristía tú recibes al mismo que es la gracia. O sea que no, como dijo el Padre Francesco en el retiro, a mí nunca se me ha olvidado. Cuando tú comulgas, tú estás construyendo el cuerpo con el cual tú vas a resucitar. Así cuando nosotros comemos, vas construyendo las células, el cuerpo, todo tu cuerpo, te vas poniendo fuerte. Como dicen a los niños, come para que crezca y para que te pongas fuerte. Cuando tú comulgas, tú vas construyendo el cuerpo con el cual tú vas a resucitar. Comulgas poco, tendrás un cuerpo débil. Comulgas mal, tendrás un cuerpo enfermo. Comulgas bien, tendrás un cuerpo glorificado, perfecto. La Eucaristía es la mayor fuente de gracia porque es la gracia misma. Y no solo recibir la Eucaristía, que por supuesto, yo me asombro cuando oigo decir a algunos catolicones, porque eso nunca en su vida fueron católicos, decir, yo antes iba a la iglesia, pero cuando me fui a la iglesia del pastor Barbón yo conocí a Cristo. Yo digo, pero ¿de qué planeta cayó el satélite este? Sí, porque es un satélite. Porque yo creo, no lo voy a preguntar, pero yo espero, no lo quiero preguntar para que no alguien se descubra, pero yo estoy casi seguro que ninguno de ustedes ha estado preso alguna vez. Si alguien ha estado preso, no quiero saberlo. Pero es como si alguien que estuviera preso le dijeran, ¿qué tú quieres? ¿Que venga tu novia a verte a una visita, o tu esposa, a una visita marital, de esas que dan en las cárceles, o que tu esposa te mande una carta? Y la persona diga, no, que no venga, que mejor me mande una carta, porque yo me siento tan bien cuando recibo carta de ella. Eso tiene lógica. Un hombre que tiene cadena perpetua y tiene posibilidad de estar con su esposa, ¿qué es lo que quiere? Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que tú conoces a Cristo por una carta, por muy perfecta que sea, cuando en la Eucaristía tú lo conoces tú a tú? ¿Cómo es posible que tú hayas recibido a Cristo tú a tú, que Cristo se haga uno contigo, todas las células de tu cuerpo, que tú me digas que no conociste a Cristo? Yo no sé qué tú estabas haciendo. La culpa no es de la iglesia, la culpa es tuya. Porque la Biblia nos da el conocimiento de Cristo, pero el conocimiento más perfecto de Cristo es la Eucaristía.
O sea, me mandan por una isla desierta y me dicen, te llevas la Biblia y la Eucaristía. Ni duda que yo me llevo la Eucaristía. Lo que pasa es que yo quiero una carta teniendo, como dijo Cristo, uno más grande que el templo está aquí. O sea, más grande que la Biblia es el que escribió la Biblia, que es Cristo Jesús, y nosotros tenemos la bendición de tenerlo presente. No solo la Eucaristía es fuente de santidad, la oración delante del Santísimo es una de las oraciones más poderosas, fuentes de gracia que existen. Todos los sacramentos son fuente de gracia. La unción de los enfermos, fuente de gracia. El matrimonio, más fuente de gracia. El matrimonio para los esposos no puede ser. El matrimonio es la fuente perfecta de la gracia para los esposos. El sacerdocio, el medio por el cual la Iglesia santifica a sus fieles es los sacramentos. Ese es el centro, ese es el corazón de la Iglesia. El corazón de la Iglesia no es, por mucho que la querramos, no es la Virgen María ni son los santos. El corazón de la Iglesia son los sacramentos. ¿Y qué es un sacramento? Una acción de Cristo por medio de la Iglesia que no se ve, pero que se anuncia por medio de un signo que se ve. Es el Espíritu Santo que viene del corazón de Cristo actuando en el alma del creyente. Eso es los sacramentos. Por eso el culto central de la Iglesia, que es la fuente de todos los sacramentos, es la Eucaristía. Eso lo expliqué cuando hablamos de eso. ¿Por qué la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos? Porque todos los sacramentos nacen de la Eucaristía. ¿Y por qué nacen todos los sacramentos de la Eucaristía? Porque Cristo da la orden sacerdotal: haced esto en conmemoración mía en el medio de una Eucaristía. Forma el sacerdocio en el medio de una Eucaristía. Entonces, si el sacerdote bautiza, si el sacerdote casa, si el sacerdote unge, ¿es por qué? Porque recibió esa orden, ¿dónde? En una Eucaristía. Entonces la Eucaristía, es por eso, yo los invito a ustedes que lean la carta de Juan Pablo II, Iglesia Eucarística, donde Juan Pablo II dice que la Iglesia tiene que vivir en y por la Eucaristía. En y por. La Iglesia tiene que vivir en. La Iglesia tiene que vivir metida, ¿dónde? Dentro de la Eucaristía. Y tiene que vivir por, tiene que vivir buscando la Eucaristía. Lo que no ha habido un santo que no ha sido profundamente devoto de la Eucaristía. No existe un santo que no ha sido devoto de la Eucaristía. Y precisamente yo estoy totalmente seguro que los grandes problemas que hemos tenido en la Iglesia vienen porque después de hace 30 o 40 años nos hemos empezado a apartar de la Eucaristía. La Eucaristía se sacó de la Iglesia, se metió en un cajón por no se sabe dónde. Y tú llegabas a una iglesia y para encontrar el Santísimo tenías que buscar un mapa. La adoración eucarística se quitó. Yo conozco iglesias que ahora se ha vuelto a restaurar la adoración eucarística, pero yo conozco iglesias modernas que ni siquiera había custodia, porque no había. Y aquí en este es el país de las estadísticas, y hay una estadística que dice que las iglesias que tienen adoración perpetua del Santísimo Sacramento crecen 23 veces más que las que no tienen adoración perpetua del Santísimo. Según la Iglesia, según la Eucaristía regresa al centro de la Iglesia, según se restablezca la adoración eucarística, la Iglesia volverá otra vez a ser santa porque va a tener dentro de ella aquel que la santifica. Pero el demonio sabe cómo actúa y por eso metió en la cabeza de la gente sacar la Eucaristía de la... Yo conozco iglesias donde el Santísimo está en una capilla fuera del templo. Y hermano, se siente, tú entras a un templo cuando esté el Santísimo, cuando cuentas aquí, tú entras a un almacén. Cuando el Santísimo está, se siente. Ya nunca se me olvidó una vez que yo fui a un retiro de siervos de Cristo vivo en el Jensen Night Convention Center, y desde que yo entré yo me sobrecogí, yo le dije aquí, me da la impresión que estoy entrando a una iglesia. Y él me señaló para una ventana de cristal que había arriba, y cuando miré estaba el Santísimo puesto en la ventana de... Pero yo no lo sabía, el Santísimo estaba puesto, da la coincidencia que la capilla de adoración del Santísimo estaba en uno de los cubículos de arriba, pero el Santísimo se veía a través del cristal, pero se sentía la presencia de Dios. Esas son las fuentes de la santidad de la Iglesia. Todos estamos llamados a ser santos. Un católico que no tenga como intención ser santo está perdiendo el tiempo en la Iglesia. Y no solo está perdiendo el tiempo en la Iglesia, se lo está haciendo perder a los demás. Son los que yo llamo los chupacabras espirituales. No dan nada y lo único que hacen es robar la bendición a los demás con chisme, con problemas, robar la bendición a los demás. Nosotros no necesitamos ese tipo de gente en la Iglesia. Todos estamos llamados a ser santos. Vuelvo a decir, que no quiere ser santo está perdiendo el tiempo, y eso no es arrogancia. Es que si tú no quieres ser santo, ¿qué tú haces aquí? ¿Verdad? Si tú no quieres ser santo, no vas a ir al cielo.
Y si no vas a ir al cielo, mira, vete para South Beach y pasarla bien. Si de esta forma te vas a condenar, no vengas a robarle el tiempo aquí. Ahora, los que están en este negocio tienen que saber que si estamos aquí es porque tenemos que tratar de ser santos. No vivir en una nube mirando para arriba como Santa Rita de Casia, sino luchando como luchó Santa Rita de Casia con sus imperfecciones y tratando de superarlas. Mucha gente también no entiende qué cosas son los santos en la iglesia. Y tenemos una cosa bien clara: la iglesia no hace santo. A la gente dice, van a hacer santa fulanita el día tal. La iglesia no hace santo. La iglesia no es una fábrica de hacer santo. La canonización no es una ceremonia rara, misteriosa que hace el Papa para hacer a alguien santo. La iglesia no hace santo. ¿Quién hace santo? El Espíritu Santo. La canonización es un proceso de estudio para definir si esa persona de verdad fue santa o no. Punto. Pero la iglesia no hace a nadie santo. ¿Cómo empieza el proceso de hacer a alguien santo? Como dicen la gente, van a hacer el fonito santo. Cuando una persona muere en una diócesis, si se ha destacado por las virtudes más allá de lo común, las personas de esa diócesis le piden al obispo que haga un estudio de esa persona que murió. Ese es el primer paso. Es el estudio diocesano. El obispo convoca una serie de personas que convivieron con esa persona, entrevistan a todas esas personas, y si el obispo ve verdaderamente que esa persona vivió una vida más allá de lo normal, no porque hizo milagro ni nada, porque su vida se adecuó al Evangelio, el obispo declara a esa persona venerable. Ese es el primer paso. La declara venerable. Quiere decir que es una persona justa, una persona que vivió más allá del medio. Un ejemplo, acaban de declarar venerable a Fulton Sheen, el obispo predicador, gran predicador que trajo tantos americanos en los años 50 a la fe de Cristo. Hicieron el proceso, yo vi cuando terminaron el proceso, hicieron una misa, dijeron, bueno, hemos analizado la vida de este obispo, hemos visto que verdaderamente nadie se presentó a decir, este obispo me manoseó, el otro dijo, este obispo me dijo una mala palabra, o nadie dijo, este obispo es un grosero. Toda la gente que entrevistaron dijeron, este era un hombre justo. Lo llenaron todo ese proceso, lo metieron en un cajón, lo sellaron y lo mandaron para el Vaticano. Ahí comienza la segunda fase. La primera fase, ¿cuál es? Venerable. Y no le invento un obispo. ¿Quiénes lo proponen? La gente. Así que cuando yo me muera, ustedes pueden proponerme, aunque no creo que pase el primer proceso, porque con la cantidad de gente que me cae mal, que yo le caigo mal en Miami, es muy difícil que pase la primera fase, pero bueno. Mire, está en proceso también de fase de venerable. Monseñor San Pedro está en fase de venerable. Monseñor San Pedro, el obispo cubano de Galveston, que está enterrado aquí en el cementerio, un hombre que para mí es verdaderamente santo. Está en proceso del estudio de si verdaderamente. Félix Varela pasó ya el proceso de venerable. Se descubrió que era un hombre verdaderamente justo. El proceso pasa a la segunda etapa, va a Roma. Ahora comienza el proceso de beatificación. Esta persona que fue declarada venerable, se manda a Roma estudia todo el expediente de los testigos que dijeron que verdaderamente en esta persona no hay error, en esta persona no hay pecados manifiestos, no pecados de los cuales no se arrepintió, porque si no María Magdalena nunca hubiera sido santa. Y cuando la iglesia determina, todo está en regla, verdaderamente esto fue un hombre excepcional, la iglesia le pide al Señor que el Señor confirme que esta persona es agradable a Él por medio de un milagro. Y entonces la iglesia se pone a esperar que el milagro ocurra. Si el milagro ocurre, quiere decir que el Señor confirmó que esta persona verdaderamente es venerable, beato. Beato quiere decir que vivió las bienaventuranzas y se declara beato. En este momento, que hay beata, son María de Jesús crucificado, es beata. Y ya el beato puede tener un culto más en lugares. El venerable generalmente se conoce en la diócesis, y una beata se conoce en muchas partes de la iglesia, se conoce en Israel, las conocimos aquí en Miami. Después que pasa el proceso de beatificación, en la iglesia sigue pidiéndole al Señor que entonces dé otro
milagro que confirme que esa persona verdaderamente está en el cielo ya. Entonces tiene que volver a ocurrir otro. No, el santo no consigue el milagro, es el Señor el que hace el milagro para confirmar que esa persona que está en el proceso de verdad está junto a él. Cuando ocurre el tercer milagro, entonces se declara a la que verdaderamente tenemos la certeza que esa persona está en el cielo y es agradable a Dios, y la iglesia hace una misa y declara públicamente que esa persona está en el cielo y la incluye en el canon. Canon quiere decir registro, como de contabilidad, eso es un canon. Lo incluye en el registro de las personas santas que se han destacado de la iglesia, eso es la canonización. O sea que la canonización no es una cosa mágica para ser una persona que se murió ya es santa, no, es un proceso de ¿qué? De escrutinio de que esa persona de verdad. Hay mucha gente que han empezado el primer proceso en venerable y se han quedado ahí. Cristóbal Colón se quedó en el primer proceso, lo presentaron para venerable, parece que fue una persona muy piadosa. La reina Isabel, la reina católica, también y se quedó en el proceso de venerable. La iglesia no entendió que verdad, aunque fue una mujer santa, pero no entendió que fue santa más allá de lo... Hay procesos muy rápidos como el de la Madre Teresa de Calcuta. Vaya, ¿quién va a dudar de la santidad de la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién va a dudar de la santidad de Juan Pablo II? Que la gente gritó en el funeral, el santo súbito, santo ya. ¿Quién va a dudar de esa santidad? Hay procesos de canonización como el de Santa Rita de Casia que duró 600 años. O como el proceso del Padre Varela que lleva una pila de años y no hay ningún milagro que atestigue que él sea beato. Y ahí, por eso le digo a las personas, tú sabes, los que están enfermos, ¿cuál es un buen negocio? Pedir un milagro de un venerable. Porque verdad que hace falta que el Señor haga un milagro para que un venerable sea beato. Por eso muchas veces que no han ido, pero de hecho los que tienen problemas, vayan a la tumba de Monseñor San Pedro aquí en el Mercy, en el cementerio Mercy, y pídale ese milagro o del Padre Varela, que el Señor te dé el milagro que reafirme que esa persona es. Ese es el proceso de canonización. La iglesia no inventa, es un proceso muy largo y muy serio, donde se ponen investigadores, donde se ponen abogados. Se pone un abogado que le llaman el abogado del diablo. Se pone un abogado que le llaman la gente comúnmente el abogado del diablo. ¿Tú sabes lo que hace el abogado del diablo? El abogado del diablo busca todo lo malo que puede encontrar de esa persona. Porque la iglesia eso no lo hace ligeramente. Hay una persona que se dedica a buscar cosas malas de esa persona. O sea, ese es el proceso, pero la fiesta de todos los santos es la fiesta, no de los santos canonizados, es la fiesta porque todo el que entró al reino de Dios es santo. Las abuelas de nosotros, las tías de nosotros, los madres, los padres que ya están delante del trono de Dios son tan santos como Santa Teresa y como cualquier otro santo. Por último, dice Efesios 2, así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también ustedes estáis siendo justamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Léanse este pasaje de Efesios 2, 19, 22. Esto es lo que es la iglesia. ¿Qué es lo que dice San Pablo que es la iglesia? Ya no somos extraños ni forasteros, dice San Pablo. O sea, ya nosotros los bautizados no somos extraños ni forasteros. Estamos injertados ¿en quién? En Cristo. Fíjate, somos conciudadanos de los santos, dice San Pablo. Quiero decir, cuando estamos en Cristo, yo soy conciudadano de San María, de Jesús crucificado, de Mar Charbel, de todos los santos, porque ellos son bautizados igual que yo. Estamos edificados sobre cimiento de los apóstoles. Nuestra iglesia, ¿dónde se funden las raíces de nuestra iglesia? En los apóstoles. Estamos edificados sobre los apóstoles y profetas. Nuestra piedra angular, ¿quién es? Cristo. Y eso hace que toda la edificación esté bien trabada hasta formar el templo santo del Señor, que es la iglesia. Yo no he visto mejor definición de qué cosa es la iglesia que en Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 22. La santidad de la iglesia, la santidad de la iglesia. Y fíjense que cuando ustedes también lo bautizaron,
Ustedes no se acuerdan, pero cuando ustedes vayan a un bautizo, fíjense, cuando ustedes lo bautizaron, a ustedes lo ungieron con el crisma. Los que han ido al bautismo, fíjense, cuando el sacerdote coge el óleo santo y se lo pone al niño, se llama crisma. Crisma. Crisma quiere decir el aceite de la unción. Por eso el cristiano no es el que sigue a Cristo. Eso es una mala interpretación. Cristiano no es el que sigue a Cristo. Cristiano es el que ha sido ungido con el crisma. Cristiano quiere decir ungido, no seguidor. Porque ungido es más que seguidor. La gente piensa, yo soy cristiano porque sigo a Cristo. No, tú no eres cristiano porque sigues a Cristo. Tú eres cristiano porque has sido ungido con el crisma. Crisma es el aceite. Cristo viene de crisma, que quiere decir el ungido. Cristo es el ungido de Dios. Nosotros somos los ungidos de Cristo. El mismo crisma que le echan al niño cuando se bautiza es el mismo aceite que cae encima del altar cuando un altar se consagra. Cuando el altar se consagra, el crisma se echa encima del altar. ¿Por qué? Porque todo lo que toca el crisma lo consagra a Dios. ¿A quién se le ocurriría escupir arriba un altar consagrado? ¿Por qué ustedes creen que sería el que escupa arriba un altar consagrado? Pues ustedes son consagrados igualito que el altar. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cuando tú hablas mal de un hermano, tú estás escupiendo encima de un altar. Cuando tú le haces daño a un hermano, tú estás dándole un puntapié a un altar. Por eso es que la iglesia es tan respetuosa con la vida, porque ya la vida desde que se consagra pertenece a Dios y nadie la puede tocar. O sea, acuérdense que todos ustedes son más bautizados, no es que me cayó agua arriba, bautizados más profundo que eso, bautizados que ustedes han sido ungidos y cuando cayó el crisma sobre ustedes pasaron a ser. Por eso que el bautismo no se quita. Hay sacramento como el matrimonio que se acaba. ¿Cómo se acaba el matrimonio sacramento? El sacramento del matrimonio. Cuando la persona se muere. ¿Por qué? Porque en el cielo dice Cristo vamos a ser como ángeles. No vamos a reproducirnos. Por eso el matrimonio dura lo que dura la vida. Aunque nos veamos en el cielo, pero ya no vamos a ser marido y mujer en el sentido físico. Porque no va a haber reproducción. Porque la función del matrimonio es la reproducción. Por eso es que el matrimonio se acaba hasta que la muerte no se pare. Pero el bautismo nadie te lo quita. Hasta en el infierno tú sigues siendo bautizado, porque el crisma te pone un sello que cada uno de ustedes y yo estamos sellados en Cristo Jesús, y el demonio lo sabe, que es lo mejor del caso. Por eso en la iglesia, cuando tú entras a la iglesia, hay agua bendita. Eso no es para ningún despojo. ¿Tú sabes lo que es eso? Para que cuando tú te entres, te acuerdes de que tú puedes entrar allí, porque tú un día fuiste ungido en Cristo. Y por eso cuando nos hacemos la cruz en la frente nos estamos diciendo al demonio, oye, conmigo no te lances, que yo soy ungido de Cristo Jesús. Esa es la iglesia. No es una comunidad de gente pura, la iglesia es una comunidad de gente perdonada, como María de Magdala. Y el Señor dio el resumen de la santidad, el Señor se lo dijo a María de Magdala: mucho amado, porque mucho se le ha perdonado. Eso es, que santo es el que mucho ama, porque sabe lo mucho que se le perdona. Por eso hemos visto que la iglesia es santa, no porque nosotros seamos santos, sino porque Dios es santo. Y contra la santidad de la iglesia nada ni nadie puede. Ahora, antes de terminar, les traje unos datos, si el otro no me lo cambió por algún lado. Oigan estos datos. Y ya, estos datos es porque se terminó la jornada de la juventud en Sydney. No sé alguien la vio por televisión. Espectacular. No ha habido, yo creo, una jornada de la juventud como esta en Sydney. Tenemos la suerte, va a venir aquí Daniel, el hijo de Guillermo y Carmen. Guillermo, el señor que graba. Oren por Carmen, porque Carmen se hizo una tremenda operación del estómago. Y está muy en proceso de recuperación, por eso que ella y Guillermo. Pero Daniel, el hijo de Carmen y Guillermo, se fue hasta Sydney. Y él va a venir aquí a darnos el testimonio. Los que lo vieron por televisión, la misa de clausura fue una de las misas más hermosas que yo he visto en la historia de mi vida. Yo dije, todo en Australia es grande.
Ustedes saben porque Australia es un continente grande. La catedral es gigantesca. La custodia que pusieron, una custodia gigantesca. El cardenal mide 7 pies, es de este tamaño. El coro fue gigantesco, la misa todo fue gigantesco en Australia. Y quiero decirle que Australia es el país más desacralizado del mundo. Australia es el país donde la población, no quiere decir que no son cristianos, pero donde la religión tiene menos que ver con la vida nacional. Por eso que se escogió. Pero tengo estos datos. Más de 400,000 personas en la misa de final del encuentro de la juventud. La cantidad de gente más grande que se ha reunido en Australia, más que las Olimpiadas, cuando fueron en Australia. 223,000 jóvenes registrados de fuera de Australia. Porque el miedo era que en un lugar tan lejos no fuera tanta gente, porque es un viaje de Europa, eran 20 horas y muy costoso. De Miami, que siempre van 200, 300 jóvenes, Australia creo que fueron 10 o 12, pero con todo fueron 223,000 jóvenes de fuera. 500,000 personas dieron la bienvenida a Benedicto XVI. 170 naciones fueron representadas en la jornada mundial. Los eventos fueron seguidos por 500 millones de personas diarias por televisión y una audiencia internacional combinada de 1.000 millones de personas vieron la Jornada Mundial de la Juventud. 2.000 medios de comunicación cubrieron el evento. Se celebraron 450 festivales juveniles. Del 15 al 18 de julio cada mañana, obispos de todo el mundo dieron catequesis en 235 lugares diferentes en 29 idiomas. 1.000 sacerdotes estuvieron confesando durante toda una semana. 100,000 peregrinos durmieron en 400 escuelas y parroquias. Más de 12,000 peregrinos durmieron en el Parque Olímpico de Sydney durante la semana. 40,000 peregrinos fueron acogidos por familias australianas. 8,000 voluntarios prestaron servicios en los eventos. Participaron 4,000 sacerdotes, 420 obispos y 26 cardenales. Se elaboraron 1.100.000 hostias que fueron consumidas. Se ofrecieron 25 millones de comidas. Se consumieron 100,000 litros de leche. Se utilizaron 232,000 velas en la adoración eucarística. 100 actores participaron en el Via Crucis vivo a través de Sydney, que es la cosa religiosa más grande que se ha hecho en el lejano Oriente. La Cruz de la Juventud y el Icono de la Virgen visitaron 400 ciudades y pueblos de Australia en 12 meses de peregrinación y más de 500,000 personas tocaron la cruz. Un evento gigantesco. Ustedes saben todo lo que dijo la televisión americana, que el Papa se reunió con 4 abusados por sacerdotes. De todo esto que yo he dicho aquí, eso fue lo que dijo la prensa americana. Si ahí no hay mala intención, si ahí no hay falta de profesionalidad, si ahí no hay odio, y después dicen que son objetivos. Entonces 4 homosexuales, no, por poco digo un disparate. 4 homosexuales hacen una manifestación en contra de la iglesia en España y sale en todos los medios de comunicación. Aquí vemos cientos de miles y la televisión americana no dijo nada, porque yo la ponía todos los días y lo único que pusieron fue que 4 personas que fueron abusadas por sacerdotes se reunieron con el Papa. Ahora, díganme ustedes, si los medios de comunicación no están controlados por el demonio, si no quiero que me expliquen ustedes eso, y si no hay una guerra abierta contra la Iglesia Católica. Yo quiero ver qué artista de rock hace un concierto en Australia con 500,000 de jóvenes. Yo quiero que me pongan un artista de rock que haga un concierto y reúna 500,000 de jóvenes, sin bebida, y que para cómo les va a decir, tienen que ser castos, no pueden tener sexo por la libre, no pueden coger droga, y que vayan los jóvenes a oírlo, de un viejo. ¿Quién puede convocar si no es la Iglesia Católica la que tiene el poder de las llaves de Cristo?